Hola, en el vídeo de hoy te enseño a hacer estos pendientes que decoraré usando las tintas al alcohol que te enseñé en el vídeo anterior. La forma recuerda a la de una semilla y es hueca para minimizar el peso de los pendientes. Voy a comenzar a hacer estos pendientes usando arcilla de color blanco opaco, porque el primer paso será hacer la forma general para posteriormente decorarla con las tintas. Usando un cortador redondo de unos 45 milímetros de diámetro, voy a cortar un círculo en una lámina que he acondicionado y pasado por el mayor grosor de la máquina de pasta. Ahora voy a cortar un sector de algo más de 90 grados, pero inclinando la cuchilla para que luego la unión sea más fuerte. Retiro el centro usando un cortador pequeño. Esto permitirá redondear la arcilla. Doblo el cono y superpongo los dos extremos, comenzando a hacer presión para que las dos partes se peguen un poco. Ahora voy a coger una canica de unos 2 centímetros de diámetro y voy a ponerla dentro del cono. Lo que voy a hacer es modelar la arcilla de manera que se amolde perfectamente a la canica. Hay que hacer este proceso poco a poco y con pequeños movimientos. Aliso muy bien usando un tubo de aluminio. El siguiente paso será recortar el centro superior de esta pieza usando un cortador redondo de unos 15 milímetros de diámetro. Hay que hacer dos de estas formas. Repito el paso anterior. Después de cortar el círculo superior, lo que hay que hacer es cortar otro círculo de una lámina de color blanco y colocarlo en el hueco. Uno las dos partes sellando muy bien las uniones. Hago otra pieza como esta y lo llevo todo al horno. Es el momento de poner la corona de las piezas que tienen el agujero superior. Tomo un poco de arcilla de color blanco y modelo un cono. Pongo un poco de Cernit Glue en la parte horneada, coloco el cono y modelo bien para unir las dos partes y hacer esta forma afilada.
Llevo al horno estas piezas y mientras paso a lijar las otras dos cúpulas. Después lijo estas otras dos piezas. Usando un bisturí y llevando mucho cuidado, saco las canicas. Es el momento de lijar la parte interior de las cuatro piezas. ¿Ves que bien encajan? Aunque en realidad para el montaje final voy a separar estas dos partes, aunque si a ti te gusta puedes hacer un montaje en el que unas las dos partes directamente. Es el turno de usar las tintas al alcohol para decorar estas piezas. Yo voy a usar los colores albaricoque y azul zafiro de las tintas de Cerny. Recuerda que es mucho mejor usar guantes cuando trabajas con este tipo de materiales. Hago una bolita y la coloco al final de un punzón que luego pego lo más fuerte que pueda en el fondo. Echo unas gotas de tintas en la paleta y usando un pincel de goma espuma voy pintando el cuenco. Puedes dar varias capas por diferentes partes para crear zonas más claras y oscuras. Pinto las dos de color albaricoque y luego uso el azul zafiro para decorar las otras partes. En este caso, como el color azul es muy oscuro y rico en pigmento, voy a poner menos color y retiraré parte de la tinta usando una servilleta de papel. Dejo secar muy bien las tintas hasta que los dedos no se peguen en la pieza. Lijo la parte inferior de nuevo, ya que parte de la tinta ha caído hasta ahí. Lo que voy a usar ahora es la solución limpiadora. Y para usarla voy a echarla en un vaporizador pequeño. Situaré el vaporizador a una buena distancia de la pieza. Yo estoy poniéndolo a unos 40 o 50 centímetros. Aprieto el vaporizador para que salga un chorrito de solución de limpieza y caiga sobre una parte de la pieza que tiene tinta. Como ves, el limpiador, al caer en forma de finísimas gotas, crea unos patrones muy interesantes en las tintas. Ve echando limpiador hasta que el resultado que obtengas sea el que te guste y haz lo mismo con el resto de las piezas. Aunque las tintas al alcohol una vez secas son bastante resistentes, prefiero dar una capa fina de barniz brillante para evitar que con el paso del tiempo o el uso de colonias y perfumes se pueda estropear la decoración.
Ahora voy a cortar una lámina de arcilla de color blanco por la mitad y voy a apilar las dos partes. Usando un cortador redondo que encaje dentro de las piezas, corto 2 círculos, los bruño bien y los llevo al horno. Mientras se hornean, voy a poner las fornituras en las partes azules. Para el montaje final, pongo unas gotas de Cernit Glue y luego colocaré el disco y llevaré al horno. Pero para que me sea más sencillo manejar todo bien, le pondré también un par de gotas de pegamento de cianoacrilato. Aquí los tienes. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y, como siempre, muchas gracias por verme.